Bajo un cielo que parece haberse estabilizado, el planeta aún arde por dentro. El Niño 2024 no cerró ningún ciclo, lo fracturó, y ahora, en 2025, lo que asoma desde las profundidades del Pacífico no es calma, es una nueva amenaza. La niña se perfila con fuerza y esta vez no viene a enfriar sino a desequilibrar todo lo que quedó debilitado. El verdadero riesgo no es una anomalía climática, es el caos acumulado que estamos arrastrando. Quédate hasta el final porque esto no es solo un cambio de clima, es el inicio de un nuevo orden climático global. La niña no enfría, desequilibra. Mientras el mundo aún intenta recuperarse de los extremos provocados por el Niño 2024, una nueva amenaza ya está en marcha. En silencio, sin titulares estridentes ni imágenes virales, la Niña 2025 ha comenzado a instalarse en el Pacífico. Pero, a diferencia de lo que muchos creen, la Niña no significa simplemente frío o lluvias suaves. No es lo opuesto pasivo del Niño. Es un fenómeno activo, dinámico y altamente perturbador. Y esta vez llega antes de lo previsto. Para entender la magnitud del cambio que representa la Niña, hay que empezar por su mecanismo. La Niña es una fase del ciclo ENSO, la oscilación del sur-El Niño, el sistema climático que regula las variaciones de temperatura y presión en el Pacífico ecuatorial. Mientras que el Niño calienta las aguas del este del Pacífico, la Niña las enfría anormalmente, pero esa descripción es apenas la superficie. Lo que realmente hace la Niña es alterar la circulación de Walker, un enorme sistema de vientos y presiones que transporta calor, humedad y energía desde América hacia Asia y viceversa. En condiciones neutras, la circulación de Walker mantiene un equilibrio atmosférico básico, pero cuando entra la Niña, esa circulación se intensifica. Los vientos alisios se vuelven más fuertes, empujando más agua cálida hacia el oeste y permitiendo que aguas frías suban desde las profundidades en el este del Pacífico cerca de las costas de Sudamérica. Este enfriamiento altera completamente el patrón de lluvias globales. Las regiones que normalmente son húmedas se secan y otras, que suelen ser estables, entran en caos. Sudamérica, el sudeste asiático, África, Australia, el Caribe y partes de Norteamérica sienten los efectos casi simultáneamente, pero de maneras diferentes. Algunos con sequías severas, otros con inundaciones repentinas, huracanes fuera de temporada o fríos extremos en zonas templadas. A diferencia de El Niño, cuyos efectos suelen sentirse con mayor claridad en la temperatura global, la Niña no se traduce en un respiro climático. De hecho, acelera algunos problemas, exacerba incendios en zonas secas, provoca lluvias descontroladas en otras y genera eventos climáticos extremos que muchas veces no se habían previsto. La idea de que la Niña enfría el planeta es incompleta y, en 2025, peligrosa, porque lo que realmente está haciendo la Niña es multiplicar el daño donde el Niño ya debilitó. En este caso particular, lo más alarmante es la velocidad con la que la Niña se ha formado. Según datos del NOAA, Copernicus y el Bureau of Meteorology, BOM, de Australia, las condiciones de enfriamiento del Pacífico ecuatorial se consolidaron mucho antes de lo que se esperaba. En lugar de tener un periodo neutro de transición entre el Niño y la Niña, como suele ser habitual, en 2025 el océano pasó casi directamente de una fase cálida a una fría. Esta rapidez no es solo inusual, es potencialmente catastrófica. ¿Por qué? Porque los ecosistemas, las cosechas, las economías y las poblaciones humanas necesitan tiempo para adaptarse a un cambio de fase, y esta vez, ese tiempo no existió. La Tierra aún no se ha enfriado del todo. El océano aún está recuperándose de un exceso de temperatura, y sin embargo, ya estamos entrando en un nuevo ciclo de tensiones climáticas opuestas. Es como obligar a un cuerpo a pasar de fiebre a hipotermia en cuestión de semanas. No hay sistema que lo resista. Otro factor alarmante es la sincronización de eventos. El año 2024 registró la temperatura media global más alta jamás medida, y muchas regiones sufrieron incendios, olas de calor, pérdida de cosechas y crisis hídricas. Esos impactos aún están activos. Hay países como Perú, Colombia, Filipinas, Australia e incluso regiones de Estados Unidos que siguen en estado de emergencia climática, ya sea por sequías persistentes o por colapsos agrícolas. En esos lugares, la llegada de la Niña no representa un alivio, sino una segunda ola de estrés climático. Además, la Niña no afecta solo al clima, afecta a la atmósfera misma, cambia la distribución de la humedad, los vientos en altura, la posición de los jets polares y tropicales.
altera el comportamiento de los huracanes en el Atlántico y modifica el patrón de los monzones en Asia y África. Es un reordenamiento global de los flujos atmosféricos, que se traduce en más tormentas en unas regiones, más incendios en otras, y en un aumento de la imprevisibilidad en todo el planeta. Según el último boletín del Centro de Predicción Climática de la NOAA, las anomalías negativas en la temperatura del mar ya superan los umbrales requeridos para confirmar la instalación de una fase La Niña. Modelos estacionales coinciden en que este fenómeno podría durar al menos hasta inicios o mediados de 2026, lo que implicaría 2 años consecutivos de extremos climáticos globales. No es solo una rareza estadística, es un evento que marcará la década. Por eso, este video no es solo una actualización meteorológica, es una advertencia. Lo que el Niño 2024 activó, La Niña 2025 lo va a desequilibrar aún más, y este desequilibrio ya comenzó. La mayoría aún no lo ha notado, pero los datos no mienten. Suscríbete y acompáñanos, porque esta historia recién comienza. Y lo que viene no será una simple temporada fría, será una prueba de resistencia planetaria. Cuando un fenómeno no termina, otro comienza. El Niño 2024 ya es parte de los registros climáticos más extremos del siglo XXI. Lo que parecía una anomalía pasajera terminó convirtiéndose en el detonante de una serie de crisis interconectadas que aún en mayo de 2025 no terminan. La temperatura superficial del Océano Pacífico tropical alcanzó niveles sin precedentes, provocando una alteración profunda y prolongada en la circulación atmosférica global. Pero su mayor impacto no fue solo térmico, fue estructural. La atmósfera, los ecosistemas y las sociedades humanas se vieron alteradas a una escala que ningún modelo había anticipado del todo. Durante la segunda mitad de 2024, Sudamérica experimentó un colapso agrícola en múltiples regiones. Las lluvias excesivas en zonas que dependen de la estacionalidad provocaron inundaciones catastróficas, mientras que, en otras, la sequía persistente quebró cosechas enteras. Perú, Ecuador y Bolivia vieron sus sistemas de abastecimiento de agua y producción agrícola colapsar por una combinación letal de lluvias desmedidas y olas de calor. Las temperaturas en la Amazonía alcanzaron récords históricos, exacerbando incendios forestales y desplazando a comunidades enteras. En Australia, los efectos de El Niño fueron demoledores. Incendios forestales intensos arrasaron miles de hectáreas en regiones previamente húmedas, convertidas en terrenos secos y combustibles. La fauna local, ya amenazada por años de cambios graduales, enfrentó un episodio masivo de desplazamiento y muerte. El sistema hospitalario registró un aumento alarmante de enfermedades respiratorias relacionadas con la exposición prolongada al humo y a partículas contaminantes. El sur de Asia tampoco tuvo tregua. India experimentó una interrupción del monzón, con lluvias erráticas que dejaron a millones sin acceso estable a agua potable. Las temperaturas promedio superaron los 45 grados durante semanas, provocando apagones masivos, crisis de agua y olas migratorias internas. Bangladesh y Pakistán enfrentaron eventos simultáneos, inundaciones masivas en algunas regiones y sequías destructivas en otras. África, por su parte, vivió el impacto del Niño con una mezcla de caos y silencio mediático. El Cuerno de África, ya afectado por la inseguridad alimentaria, sufrió una sequía prolongada que acabó con las reservas de agua y forzó a comunidades enteras a migrar. El Sahel, que depende de lluvias bien distribuidas para sobrevivir, experimentó una temporada de cosechas fallidas que amenazó la estabilidad social de varios países. El balance climático no es solo ambiental, es económico, humano y estructural. El Niño 2024 dejó una huella que ningún modelo anticipó con precisión: su capacidad para agotar las reservas de adaptación de los países. En varias regiones, el fenómeno no fue solo un evento climático, fue el catalizador de un colapso sistémico. En las ciudades, el calor extremo provocó un aumento alarmante en la mortalidad por causas asociadas a enfermedades cardiovasculares, respiratorias y por deshidratación. El transporte público colapsó en días consecutivos de temperaturas extremas. Las redes eléctricas fueron empujadas al límite, generando apagones y crisis energéticas que afectaron a hospitales, plantas de tratamiento de agua y sistemas de refrigeración de alimentos. El Niño también dejó cicatrices invisibles. El estrés hídrico y la inseguridad alimentaria provocaron un aumento en las tensiones sociales y políticas. En países como Colombia, Venezuela, India y Etiopía, las protestas por el acceso al agua y a la electricidad crecieron exponencialmente. Las migraciones internas por razones climáticas marcaron récords, y la infraestructura de albergues y atención humanitaria
resultó insuficiente ante la magnitud del desplazamiento. Este legado tóxico no solo reside en lo que el niño destruyó, sino en lo que impidió que se recupere. La niña 2025 no comienza desde cero, hereda un planeta exhausto, con suelos erosionados, sistemas agrícolas quebrados, pesquerías colapsadas y un metabolismo climático completamente alterado. Lo más preocupante es que muchas de las políticas de recuperación implementadas a fines de 2024 ya han quedado obsoletas ante la velocidad de la transición. El Pacífico Oriental, por ejemplo, sigue mostrando anomalías térmicas, lo que impide una reestabilización de la circulación oceánica y atmosférica. Las capas de nubes, el transporte de humedad y los ciclos de evaporación-precipitación permanecen alterados. La atmósfera, literalmente, no ha tenido tiempo de resetearse, lo que hace que la niña 2025 actúe no como un nuevo comienzo, sino como una continuación mutada del mismo episodio extremo. En resumen, el niño 2024 fue la chispa, pero no el incendio completo. Lo que dejó fue un ecosistema planetario vulnerable, una infraestructura humana debilitada y una sensación de que las reglas climáticas que conocíamos ya no aplican. Lo más peligroso de esta transición no es solo su intensidad, sino su acumulación sin pausa. La niña ya está alterando el mapa climático, la niña ya no es un pronóstico, es un hecho, y sus efectos no están esperando confirmación, están ocurriendo ahora, a escala global. En Sudamérica, las consecuencias ya son visibles. Argentina atraviesa una de las sequías más severas desde 2008. El sur de Brasil, una región históricamente agrícola, reporta pérdidas anticipadas de más del 40% en cultivos de soja. En Chile, el fenómeno de desertificación avanza desde el norte hacia la zona centro-sur. El agua embalsada en reservas estratégicas como el lago Peñuelas está por debajo del 15% de su capacidad. Pero mientras una parte del mundo se seca, otra se ahoga. En el sudeste asiático, las lluvias extremas han superado los promedios históricos. En Indonesia, donde las sequías de El Niño habían encendido incendios forestales en 2024, ahora las inundaciones provocadas por la niña están desplazando comunidades enteras. Filipinas, Vietnam y partes de Tailandia han tenido que declarar emergencia por precipitaciones fuera de temporada que han destruido infraestructura vial, viviendas y hectáreas de arrozales. En África Oriental, los efectos también se aceleran. Somalia, Etiopía y Kenia registran lluvias torrenciales con acumulaciones que duplican los promedios normales para esta época. El resultado: desbordes de ríos, desplazamiento masivo de familias y aumento de enfermedades como el cólera y la malaria. En paralelo, el Atlántico tropical está calentándose a un ritmo alarmante, y eso solo significa una cosa: huracanes. La temporada 2025 ya ha sido catalogada como una de las más activas de la última década. NOAA y el Centro Nacional de Huracanes prevén entre 18 y 23 tormentas con nombre, al menos 5 de ellas de categoría mayor. La combinación de aguas cálidas, vientos bajos en altura y un Atlántico energizado por la fase fría del Enso crea el escenario perfecto para huracanes más intensos, más lentos y más destructivos. Ciudades como Miami, Nueva Orleans y Houston han activado sus protocolos de preparación con más de 2 meses de antelación, pero muchas islas del Caribe, especialmente las más pequeñas y empobrecidas, no tienen la capacidad logística ni los recursos económicos para resistir un golpe directo de un huracán de categoría 4 o 5. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Australia enfrenta un infierno anticipado. El sur del país, incluyendo zonas densamente pobladas como Victoria y Nueva Gales del Sur, ha registrado en mayo temperaturas récord para el otoño. Y lo que es aún más grave, la vegetación que creció con las lluvias de El Niño ahora sirve como combustible seco para los incendios provocados por la niña. La temporada de incendios se ha adelantado en al menos 2 meses, y los servicios forestales ya luchan contra más de 50 focos activos. Los satélites de Copérnicus muestran columnas de humo visibles desde el espacio y un aumento de partículas PM2.5 en ciudades como Melbourne y Canberra, que supera por momentos los límites seguros definidos por la OMS. Este es el riesgo cruzado entre fenómenos. El niño hidrata, la niña incendia. Un ciclo perverso que no da tregua. Lo más alarmante de este panorama no es solo la simultaneidad de los desastres, es la acumulación. Las regiones afectadas no han tenido respiro entre una fase y otra. La recuperación no ha sido posible, y eso cambia todo.
Colapsan los sistemas de salud, se disparan los precios de los alimentos, se multiplican las migraciones internas. Los científicos de la Universidad de Columbia han definido esta situación como ensoencadenado, la concatenación de dos eventos extremos en años consecutivos, sin fase neutra entre ellos, y es algo que ya estamos viviendo. Las predicciones a futuro, por ahora, no son optimistas, pero esto no es una catástrofe futura, es un colapso en tiempo real. Si este video te ayuda a entender lo que los titulares no explican, compártelo, porque la desinformación también es una amenaza. Los efectos invisibles de un planeta desequilibrado. La mayoría de los titulares sobre la niña se enfocan en sequías, huracanes o incendios, pero hay una historia mucho más profunda y está ocurriendo bajo la superficie del mar, en las raíces de los cultivos, en los flujos de carbono e incluso en el agua que bebemos. Es un dominó silencioso que, pieza por pieza, está redibujando las bases de la vida en el planeta. Comencemos por los océanos. Las alteraciones en la temperatura superficial del Pacífico, producto de la transición abrupta entre el Niño y la Niña, afectan las grandes corrientes marinas. Estos movimientos, conocidos como circulaciones termohalinas, funcionan como arterias del clima global. Cuando se calientan más de lo normal o enfrían de forma irregular, las especies marinas se ven obligadas a migrar hacia zonas más profundas o alejadas, alterando cadenas alimenticias enteras. Esto no solo impacta a los peces, también afecta a miles de comunidades que dependen de la pesca artesanal para subsistir, desde las costas de Perú hasta las de Indonesia. Las migraciones de especies, sumadas al estrés térmico provocado por temperaturas oceánicas extremas, generan colapsos ecosistémicos. Los arrecifes de coral, por ejemplo, sufren blanqueamientos masivos que interrumpen la vida de miles de organismos. Pero el océano hace más que alimentar, es el mayor sumidero de carbono del planeta, y ahora ese sistema también está fallando. Con el calentamiento global y la alteración de los patrones de viento, la circulación vertical del océano, lo que se conoce como afloramiento, se reduce. Esto impide que aguas frías y ricas en nutrientes lleguen a la superficie, disminuyendo la fotosíntesis oceánica. Menos fitoplancton significa menos absorción de CO2. Es decir, no solo emitimos más gases de efecto invernadero, sino que también eliminamos las barreras naturales que los absorbían. Esto amplifica el efecto invernadero, acelera el calentamiento y perpetúa un ciclo de retroalimentación peligrosa. Un océano desequilibrado no solo deja de ayudar, empieza a empujar al colapso. Mientras tanto, en tierra firme, otro tipo de efecto dominó avanza de forma silenciosa: las enfermedades vinculadas al agua y al calor. En regiones como América Latina, África y Asia, el cambio en los patrones de lluvia, la acumulación de agua estancada y las olas de calor favorecen la proliferación de vectores como el mosquito Aedes aegypti. Esto ha provocado un aumento alarmante en los casos de dengue, malaria y otras enfermedades infecciosas. El calor también afecta la calidad del agua potable. Las altas temperaturas, combinadas con lluvias torrenciales, contaminan las fuentes de agua con materia orgánica y bacterias, provocando brotes de diarreas y enfermedades gastrointestinales. En zonas con infraestructura sanitaria precaria, esto se convierte en una amenaza directa para la salud pública. Pero quizás el impacto más subestimado de este ciclo ensoencadenado sea el alimentario. La agricultura, que ya venía golpeada por el Niño 2024, no ha tenido tiempo de recuperarse. Cultivos perdidos por inundaciones, seguidos por temporadas secas y suelos estériles, han hecho colapsar las cosechas en muchas regiones. Desde el arroz en el sudeste asiático hasta el maíz en América Latina, el patrón se repite. Lo que el Niño secó, la Niña lo inunda o lo incinera con olas de calor. Las consecuencias son directas: precios de alimentos que suben, mercados inestables, aumento de la inseguridad alimentaria y en algunos países el riesgo real de hambrunas localizadas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ya ha emitido alertas para más de 25 países, muchos de ellos en África y el sudeste asiático, donde la combinación de sequía y lluvias erráticas ha destruido las reservas. Este dominó no se detiene en lo físico, afecta lo social, lo económico, lo psicológico. Las migraciones forzadas aumentan, los gobiernos redirigen presupuestos de desarrollo hacia emergencias climáticas y las poblaciones más pobres, que no tienen redes de protección, son las más afectadas. La Niña 2025 no es solo un fenómeno meteorológico, es el reflejo de un sistema climático fracturado, que ya no respeta estaciones, ciclos ni zonas, y su impacto, aunque no siempre visible en el corto plazo,
se acumula como una deuda ambiental y social que tarde o temprano tocará a todos. El clima rompe cosas, pero el impacto lo amplificamos nosotros. Cuando hablamos de eventos como La Niña, solemos enfocarnos en el clima, las lluvias que no llegan, las sequías que se alargan, los huracanes que se intensifican, pero ese es solo el primer golpe. El verdadero desastre empieza cuando esos fenómenos naturales golpean sistemas humanos mal preparados, frágiles, desconectados entre sí. En otras palabras, La Niña no colapsa al mundo por sí sola. Es nuestra estructura la que permite que el impacto se multiplique. Los gobiernos, incluso los más desarrollados, suelen pecar de algo que la ciencia climática ya no se puede permitir: pensar en el corto plazo. Muchos saben que La Niña está llegando. Lo dicen los modelos, lo confirman los satélites. Pero saberlo no es lo mismo que estar preparado. No se han tomado medidas de adaptación suficientes. La inversión en prevención sigue siendo mínima frente a los gastos de emergencia que llegan después. Por ejemplo, en América Latina, las infraestructuras hidráulicas en regiones agrícolas clave no fueron reforzadas tras el Niño. El resultado: suelos sin capacidad de retención de agua, campos erosionados y un ecosistema agrícola agotado justo antes de entrar a una nueva fase climática adversa. En Australia, tras el ciclo de incendios del verano anterior, muchas regiones rurales no reconstruyeron sus líneas eléctricas con materiales ignífugos, lo que significa que las condiciones están dadas para una nueva ola de cortes masivos. Pero el problema no es solo de infraestructura física, también es estructural. Los sistemas económicos y agrícolas que sostienen a millones de personas fueron diseñados para un clima que ya no existe. Grandes monocultivos dependientes de ciclos estables de lluvia y temperatura se están volviendo insostenibles. El maíz, el arroz, el trigo, todos enfrentan nuevos desafíos. Sequías que llegan más temprano, inundaciones que arrasan las siembras, plagas que se expanden con más facilidad debido a los cambios de temperatura. A eso se suma la forma en que están construidas nuestras ciudades. Muchas fueron pensadas para drenar un cierto volumen de agua de lluvia al año, pero con La Niña, ese volumen puede triplicarse en un solo mes. Las alcantarillas colapsan, las calles se inundan, y en barrios precarios, sin acceso a servicios básicos, los brotes de enfermedades hídricas se vuelven inevitables. La urbanización sin planificación es, en muchos países, un amplificador del caos climático. Y no se puede hablar de crisis sistémica sin hablar de desigualdad, porque los efectos de La Niña no son los mismos para todos. Un país rico puede destinar millones de dólares a reforzar sus diques o trasladar comunidades vulnerables. Un país en desarrollo apenas puede comprar tiempo con campañas de emergencia, la tecnología de monitoreo, las alertas tempranas, la gestión de riesgo, todo eso existe, pero está lejos del alcance de muchas regiones donde el fenómeno climático golpea más duro. En África, por ejemplo, las lluvias erráticas afectan el suministro de agua potable, pero también el acceso a alimentos, a educación, incluso a salud, porque cuando un niño no puede ir a la escuela por una inundación o cuando una familia pierde su cosecha por una sequía, el impacto no es solo económico, es estructural, generacional. Lo mismo ocurre en Asia, donde muchas regiones costeras, densamente pobladas, están en la primera línea de impacto, y sin embargo, los planes de evacuación o la educación pública sobre riesgos climáticos siguen siendo escasos o inexistentes. En Estados Unidos el contraste entre estados también es evidente. Mientras algunas zonas cuentan con sistemas de alerta sofisticados y centros de comando listos para actuar, otras regiones, especialmente las más pobres, dependen de voluntarios y redes informales para protegerse de desastres. Entonces, no es solo un problema del clima, es un problema de sistemas, de cómo respondemos, de cómo nos preparamos, de cómo construimos o abandonamos a ciertas comunidades. Si algo nos está enseñando este ciclo ENSO 2024-2025 es que los fenómenos climáticos extremos no son catástrofes naturales en el sentido clásico. Son desastres amplificados por estructuras humanas mal diseñadas, mal mantenidas, mal distribuidas. La solución no es solo más ciencia, es más justicia climática, es descentralizar la tecnología, es invertir en resiliencia en los lugares donde más se necesita, no donde más se ve, porque La Niña no golpea con la misma fuerza a todos, pero el daño puede ser mayor allí donde menos se ha hecho por prevenirlo. 2025 no es el pico, es el comienzo de una década clave, mientras gran parte del mundo sigue reaccionando a los eventos climáticos como si fueran sorpresas imprevisibles.
La comunidad científica ya lleva años entregando las advertencias más claras posibles. Y ahora, en mayo de 2025, esas advertencias no son solo teoría, se están cumpliendo con una precisión alarmante. Pero lo más inquietante no es lo que ya estamos viviendo, sino lo que está por venir. Los modelos climáticos globales, tanto los del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático IPCC, como los desarrollados por instituciones como la NOAA, Copérnicus y la BOM australiana, coinciden en algo. Esta década, de 2025 a 2035, marcará un punto de inflexión para el ciclo climático planetario. Durante décadas, el sistema ENSO, el Niño Oscilación del Sur, que regula el intercambio de energía entre el Océano Pacífico y la atmósfera, funcionó como un ciclo relativamente predecible. Cada 2 a 7 años, el planeta transitaba entre el niño, la niña y una fase neutra, pero esa regularidad ya no existe. Las proyecciones muestran que el niño y la niña están ocurriendo con más frecuencia, con mayor intensidad y sobre todo con una duración más irregular y consecuencias más graves. Esto tiene una explicación. El calentamiento del océano global está rompiendo los límites naturales que mantenían el sistema ENSO dentro de un equilibrio funcional. Los océanos han absorbido más del 90% del exceso de calor generado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso significa que su zona de descanso ha desaparecido. Ahora, cuando el niño calienta el Pacífico, lo hace desde una línea de base ya anormalmente alta. Y cuando la niña llega, lo que debería ser una fase de enfriamiento termina generando caos en vez de equilibrio. Un estudio reciente publicado en Nature Climate Change confirma que, si las temperaturas oceánicas siguen su curso actual, podríamos ver fenómenos ENSO extremos cada 2 o 3 años en lugar de cada 5 o 7 y con una magnitud nunca antes registrada. Este nuevo patrón, llamado ENSO intensificado, no solo desata más lluvias o más sequías, sino que cambia de forma permanente los patrones climáticos estacionales. El resultado: sequías prolongadas que se combinan con lluvias torrenciales, olas de calor que no se compensan con estaciones frías, regiones agrícolas que pierden su productividad porque ya no pueden predecir cuándo sembrar, ecosistemas enteros que no logran adaptarse al ritmo del cambio. Y lo más preocupante es que el modelo climático no se reinicia después de cada evento, al contrario, se acumula. Lo que estamos viendo ahora con la niña 2025 es parte de una secuencia que comenzó con el niño 2023, 2024 y que podría continuar con un nuevo niño en 2026. Algunos escenarios ya modelados consideran hasta 3 años consecutivos de alteración ENSO extrema, algo que podría llevar al colapso de sistemas agrícolas en Asia, América Latina y partes de África. Pero no se trata solo de comida. Las predicciones también apuntan a impactos más severos en salud pública debido a la propagación de enfermedades tropicales, a fenómenos migratorios regionales por pérdida de hábitat o seguridad hídrica y a presiones sobre las economías locales e internacionales por la interrupción del comercio, la infraestructura y el turismo. Los escenarios que los científicos presentan no buscan sembrar miedo, buscan preparar a la sociedad para tomar decisiones, porque en medio de esta década decisiva, cada año cuenta. Cada grado que se acumula en los océanos, cada punto porcentual que se pierde en cobertura forestal, cada temporada agrícola mal planificada, suma. Lo que la ciencia está diciendo ahora, en 2025, es claro: esta no es una tormenta que pasará, es una transformación del sistema climático planetario. Y si no se actúa rápido y con visión de futuro, la resiliencia de nuestras sociedades podría agotarse antes que el fenómeno climático. Por eso, si este video te ayuda a entender que la niña no es solo frío y que el niño no es solo calor, sino partes de un sistema más complejo, no guardes esta información solo para ti. Suscríbete, comenta y comparte si crees que la información es parte de la solución, porque la próxima decisión crítica, sea política, económica o personal, depende de que entendamos lo que está pasando. No podemos cambiar el clima, pero sí cómo vivimos con él. Durante años, la narrativa del cambio climático se centró en cómo detenerlo: reducir emisiones, frenar la deforestación, dejar los combustibles fósiles, pero hoy, en pleno 2025, mientras la niña sacude el equilibrio global y el sistema ENSO se intensifica, la pregunta ha cambiado, porque ya no se trata solo de detener el cambio climático, sino de sobrevivirlo. Adaptarse o colapsar, esa es la disyuntiva. Pero ¿qué significa adaptarse cuando el clima ya no responde a los patrones del pasado? ¿Cómo se vive en un mundo donde una temporada agrícola puede ser destruida por sequía
¿Y la siguiente por inundaciones? ¿Cómo se diseñan ciudades, escuelas, hospitales o redes eléctricas en un planeta que ya no tiene estaciones estables? La buena noticia es que hay respuestas, y ya existen comunidades que están tomando el desafío en serio, construyendo soluciones reales para convivir con un clima inestable. En Bangladesh, por ejemplo, uno de los países más vulnerables al cambio climático, se han implementado sistemas de alerta temprana comunitarios en aldeas costeras. Gracias a tecnología local, capacitación ciudadana y colaboración internacional, miles de personas logran evacuar en cuestión de horas antes de una crecida. Esto ha reducido drásticamente las muertes por ciclones y mareas en regiones que antes quedaban completamente expuestas. En Países Bajos, la adaptación es parte de la identidad. En lugar de luchar contra el agua, el país ha diseñado sus ciudades para vivir con ella. Parques que se inundan temporalmente durante tormentas, canales que absorben el exceso de lluvia, barrios flotantes diseñados para subir y bajar con el nivel del mar. No se trata de resistir el agua, se trata de integrarla en el diseño urbano. En Colombia, comunidades rurales han comenzado a adoptar modelos de agricultura regenerativa, combinando saberes ancestrales con nuevas tecnologías. En zonas afectadas por sequías recurrentes o lluvias impredecibles, los agricultores están restaurando suelos, capturando agua de lluvia, diversificando cultivos y creando microclimas que protegen la productividad. Esto no solo aumenta la seguridad alimentaria, sino que también reconstruye ecosistemas y captura carbono. En ciudades como Medellín, se han creado corredores verdes que no solo embellecen, sino que regulan el microclima urbano, reducen el efecto de isla de calor y mejoran la salud pública. Y todo esto ocurre en una ciudad tropical, en medio de montañas, donde hace solo 15 años el enfoque climático no era prioridad. Estas iniciativas no son milagrosas, tienen desafíos, requieren inversión, voluntad política y participación ciudadana, pero lo más importante es que parten de una comprensión profunda. El clima ya no es un fondo estático sobre el que se construye la vida. El clima es un protagonista, cambia, presiona, reacciona, y nuestras sociedades deben moverse con él. Por eso, la educación climática ya no puede limitarse a aulas universitarias o reportes científicos. Desde la infancia necesitamos aprender cómo funciona la atmósfera, qué significan fenómenos como la niña y el niño, cómo se relacionan con nuestra comida, nuestra salud, nuestro transporte y nuestra economía. La alfabetización climática será tan básica como leer y escribir. Y ese conocimiento no es solo una herramienta, es una forma de reducir el miedo, de tomar mejores decisiones, de exigir políticas públicas basadas en datos y de colaborar como comunidad frente a lo inevitable. El gran error sería seguir pensando que esto es un tema de científicos, meteorólogos o activistas, porque mientras las lluvias destruyen cultivos, los incendios avanzan sobre reservas naturales y las olas de calor colapsan redes eléctricas, todos dependemos de que alguien esté adaptándose. Pero si todos dependemos de eso, ¿no deberíamos ser también parte de la solución? Este bloque no cierra con un miedo, sino con una posibilidad. No podemos controlar el clima, pero sí cómo vivimos con él. Podemos construir ciudades más resilientes, sistemas agrícolas más sabios, comunidades más preparadas y culturas más conscientes de su entorno. Y para lograrlo, necesitamos más que información. Necesitamos decisión, cooperación y visión. La Niña 2025 no será la última, pero sí puede enseñarnos algo. Durante décadas, la humanidad vivió con la ilusión de la normalidad climática. Las estaciones seguían un patrón previsible, las lluvias tenían su época, las sequías llegaban y se iban, y los desastres, aunque trágicos, eran considerados anomalías, pero esa era terminó. Estamos en mayo de 2025. El planeta ya no se comporta como antes. Lo que alguna vez fue una excepción ahora es la norma. Eventos extremos que ocurrían cada 10 años, ahora se presentan cada 2. Y lo más alarmante, vienen encadenados. El Niño 2024 fue uno de los más intensos del siglo, pero en lugar de un periodo de recuperación, de estabilización, de descanso climático, llegó la Niña. Rápida, intensa, desorganizando sistemas, llevando sequías donde ya no había agua y lluvias torrenciales donde ya no había defensa. Y lo que estamos entendiendo finalmente es que no se trata de dos eventos aislados. No es una lucha entre calor y frío. Es un ciclo dinámico, interconectado, cuyo comportamiento ya no responde a las reglas anteriores. La Niña 2025 no es una excepción. Es parte de un nuevo patrón climático, un patrón que combina aceleración, continuidad y desequilibrio. El sistema ENSO, el ciclo El Niño Oscilación del Sur,
fue durante mucho tiempo una curiosidad climática, algo que estudiaban meteorólogos y climatólogos con influencia limitada a ciertas regiones del planeta, pero eso ha cambiado. El ENSO ahora es protagonista del escenario global. Cuando el Niño ocurre, se recalientan los océanos del Pacífico tropical, se alteran los vientos, cambian las lluvias y el planeta entero responde. Cuando llega la Niña, ese mismo océano se enfría, pero no vuelve todo a la normalidad. La circulación atmosférica cambia, pero no se equilibra. Se reconfigura, afectando nuevas regiones, desplazando el caos. La clave ya no es entender solo cada fenómeno por separado, sino la forma en que se encadenan, la forma en que cada uno hereda, transforma o amplifica los efectos del anterior, y en este encadenamiento, el gran riesgo no es el evento climático en sí, es nuestra incapacidad para absorber el golpe, para reconstruir, para adaptarnos a un planeta que ya no tiene estaciones predecibles. La sucesión de extremos nos deja sin margen. La resiliencia, cuando existe, no tiene tiempo de activarse. Entonces, ¿qué podemos hacer? La respuesta no es sencilla, pero sí urgente, y empieza por algo que parece menor, pero no lo es. Comprender que ya no se trata de cambios temporales, sino de una transformación estructural del sistema climático. Comprender que cada ola de calor, cada huracán fuera de temporada, cada sequía prolongada, no es una anomalía aislada, sino parte de un ecosistema global interconectado. Comprender que este conocimiento no debe quedarse en manos de unos pocos, que el sistema ENSO no es un tema técnico, sino vital. Afecta lo que comemos, dónde vivimos, cómo nos enfermamos, cómo producimos energía y qué tipo de infraestructura necesitamos. Comprender que la solución no es individual, pero el cambio empieza en cada persona. Porque aunque no podamos controlar los vientos del Pacífico o el calor del océano, sí podemos construir conciencia, presión social, educación, colaboración y sobre todo resiliencia. ¿Qué podemos hacer hoy como individuos? Primero, informarnos, no desde el alarmismo, sino desde el conocimiento. Entender qué es la niña, cómo funciona, qué impactos tiene en nuestra región. No todo el mundo será afectado de la misma manera, pero todos estamos conectados. Segundo, prepararnos. Si vivimos en zonas propensas a lluvias extremas o sequías, anticiparnos, tener reservas, revisar infraestructuras, participar en redes comunitarias. Lo que antes era una previsión poco útil, ahora puede marcar la diferencia entre sobrevivir o perderlo todo. Tercero, exigir políticas públicas que estén basadas en ciencia, no en ciclos electorales, planes de prevención reales, inversión en sistemas de alerta, educación climática en escuelas, mapas de riesgo actualizados. Cuarto, apoyar a quienes ya están haciendo la diferencia. Comunidades, ONGs, científicos, educadores, divulgadores, personas que no están esperando que todo se arregle solo, sino que están construyendo nuevas formas de convivir con un planeta que cambia. Y desde el equipo de la Tierra Revelada, seguiremos compartiendo la información que otros prefieren callar. Aunque a algunos no les convenga, aunque grandes intereses económicos prefieran el silencio, nosotros elegimos hablar, porque no trabajamos para complacer inversionistas, sino para despertar conciencias. Sabemos que eso puede hacernos ver como alarmistas, exagerados o incluso como desinformadores. Pero preferimos ser señalados por decir la verdad que guardar silencio sabiendo que podíamos haber ayudado. Si lo que compartimos logra salvar aunque sea una sola vida, una comunidad, una decisión, sabremos que estamos haciendo lo correcto. Gracias a quienes siguen creyendo en este propósito. Ustedes nos dan fuerza para continuar. Y finalmente, compartir, porque el mayor peligro hoy no es el calor, ni la lluvia, ni el viento, es la desinformación. Creer que esto es pasajero, creer que la niña solo trae frío, o que el niño es algo del Pacífico. No, esto es global, esto es ahora, y esto va a continuar. Lo que el niño comenzó, la niña no lo borra, profundiza. Y no hablamos solo de clima, hablamos de vidas, alimentos, economías y futuro. Si este video te hizo pensar diferente, si te ayudó a ver el panorama con más claridad, no dejes que se quede aquí. Ayúdanos a llevar este mensaje más lejos. Suscríbete, comparte, activa la campanita. La información salva y cada vista cuenta. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta entonces, mantente alerta, mantente informado.